Bien, cuando hablamos de grinfas, vamos a ver que en el mercado hay lo que quieran, es decir, infinidad de tipos diferentes de grinfas. Lo que pasa que lo que hay que buscar es aquella grinfa que sea la más adecuada al diámetro de los volantes de las válvulas, porque no podemos usar cualquier grinfa para cualquier cosa. No puedo comprar una si tengo 20 diámetros diferentes. Entonces, hará falta tener distintos tipos de grinfa, pero verán que industrialmente hay muchísima cantidad y muchísimos formatos diferentes, con lo cual lo único que hay que hacer es buscar la mejor, la más adecuada para evitar accidentes. Siempre conviene que la grinfa sea industrializada, es decir, una herramienta que no sea improvisada, que sea hecha con dos pedazos de hierro aletado, porque si se rompe, no sé si voy a tener la cobertura necesaria de la ART. Entonces, hay que ir a lo estándar, a lo que ya existe. Hay algunos modelos de grinfa que son ajustables, eh, que se atornillan al volante de la válvula y lo que hacen es aumentar el brazo de palanca, como en este caso, o facilitar el movimiento, como en este caso. Son simplemente accesorios que hay en el mercado, pero lo que nosotros sí tenemos que tener en claro que nunca hay que golpear la válvula con algún tipo de herramienta para lograr la apertura o el cierre. Esto es absolutamente inconveniente, nunca hay que hacerlo de esta manera, nunca hay que forzar esa situación. Cuando nosotros hablamos de la operación correcta de apertura o cierre de una válvula, decimos que siempre hay que adoptar la posición del cuerpo necesaria para evitar daños lumbares o musculares por sobreesfuerzo. Es decir, hay una forma correcta de hacer fuerza y esa es la forma que nosotros tenemos que buscar. Recordemos que el uso de una grinfa o una herramienta auxiliar es solamente cuando no podemos abrirla manualmente, porque la válvula hace mucho que no se opera, porque es muy grande, porque tiene mucha presión, es decir, puede haber distintas causas por las cuales esa válvula me cueste abrirla o cerrarla, pero sí es importante adoptar la posición ergonómica desde el punto de vista del esfuerzo que se va a hacer. Esto tenemos que ser cuidadosos porque hay válvulas que están a distinto nivel o están puestas en altura o están en una posición que es difícil de mover, y entonces tenemos que buscar la posición del cuerpo que sea la correcta y siempre recordando que para mover o hacer palanca en la apertura de una válvula, nosotros tenemos que hacer fuerza tirando de la herramienta, nunca empujando de la herramienta. Esto eh, nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta, es decir, que cuando se deban utilizar herramientas auxiliares, tales como las grinfas, el operador deberá adoptar una posición tal que el esfuerzo sea de tirar la herramienta y no empujar la herramienta. Si yo tiro la herramienta, tiro de la herramienta, hago fuerza hacia mi cuerpo y se zafa por alguna razón, yo contengo ese golpe y lo puedo manejar de alguna manera. Si yo estoy empujando y se zafa, lo que hago es caer arriba de la válvula, caer arriba de la cañería, caer de arriba de una plataforma o producir un accidente sin querer. Esto nosotros a la gente tenemos que explicárselo muy claramente para que lo hagan correctamente. Esto se repite así sea una herramienta, una válvula que está más arriba, una válvula que está a nivel. En cualquier circunstancia, la condición de tirar de la herramienta es la correcta para evitar el accidente. En este caso, está hecho el ejemplo de que está empujando la herramienta. Si esta herramienta se zafa, lo que va a hacer es que el hombre caiga sobre la válvula y pueda golpearse con el vástago, con la válvula, o si la válvula está caliente, porque es una válvula de vapor, se pueda quemar. Por lo tanto, este es un procedimiento de seguridad que nosotros debemos difundir y debemos insistir para que la gente se acostumbre a hacerlo. Hay algo que es importante que desde el punto de vista de la válvula y del esfuerzo que se tiene que hacer, es que está absolutamente prohibido, y esto hay que dejarlo muy claro, extender el brazo de palanca de la herramienta auxiliar mediante la incorporación de extensiones de caño, perfiles o cualquier otro implemento. Aquí nosotros estamos forzando no solamente la válvula, sino estamos forzando la herramienta y podríamos romper todo, es decir, el esfuerzo, porque el brazo de palanca se extendió más allá de las condiciones normales, no debe ser permitido bajo ningún aspecto, porque el daño puede ser no solamente para la persona, que puede, si zafa la herramienta, se cae,
sino que además puede, si la válvula está muy pegada, como se dice normalmente, porque está cerrada muy dura, puede romper el volante o puede romper la válvula. Entonces, cuidado con esto, no se debe nunca extender el brazo de palanca de una herramienta o hacer palanca de alguna manera con un caño, con algún perfil para forzar esa válvula. Esto no es un elemento normal. Cuando la fuerza de un solo operador, con o sin herramienta auxiliar, no alcanza para mover una válvula, la operación deberá hacerse con 2 operadores situados en forma diametral al volante, es decir, uno de cada lado, y entre los dos harán fuerza. Recordemos siempre la necesidad del uso de los elementos de protección personal, guantes, antiparras, casco, es decir, aquellos elementos que me van a salvar de un accidente en caso de que haya un fallo de la válvula o una fuga de alguno de los elementos que se están transfiriendo. Cuando se tengan que usar herramientas auxiliares, previo al uso de las herramientas auxiliares, las herramientas deberán ser revisadas para verificar que no presenten deformaciones, fisuras, superficies engrasadas que pudieran producir la rotura de la herramienta o el resbalamiento de la herramienta. Eso tiene un problema bastante serio, que en válvulas de gran diámetro que poseen plataformas de operación, el operador deberá posicionarse sobre la misma de forma tal que ante una falla o zafadura de la herramienta, el envión no lo haga caer desde la altura. Aquí, por ejemplo, está parado en el borde de esa plataforma y si la herramienta se zafa de golpe, el hombre se cae de espalda. Entonces, la posición correcta es pararse bien sobre la plataforma para hacer fuerza en forma equidistante, equitativa y prolija cuando se va a mover una válvula de este tipo de gran diámetro. Lo que nunca debe hacerse y que debe estar prohibido es operar válvulas en forma manual o asistida mediante herramientas desde superficies peligrosas. Esto es subido a los caños de la instalación, encaramado sobre la baranda de una plataforma, sobre escaleras portátiles o pisando las aislaciones. Estas son todas posiciones peligrosas porque uno puede patinar, puede caer, puede lastimarse muy severamente dependiendo de la altura, o caer sobre el vástago de la válvula, o arruinar la aislación, o que la aislación ceda y entonces se produce un accidente por caída desde altura. Eso no debe ser permitido de ninguna manera, hay que explicárselo a la gente, y si la válvula se opera en forma regular y es necesario construir una plataforma, habrá que construir una plataforma. No se puede arriesgar a la gente permitiendo que trabajen subidos, encaramados en los caños, o en una posición donde la caída podría producirle un daño. Esto lamentablemente uno lo ve permanentemente en la planta y es algo que es una acción insegura, basado en una condición insegura, donde la suma de las dos situaciones me va a dar seguramente la posibilidad muy alta de un accidente. Por lo tanto, esto es algo que no se debe permitir. Uno se puede sorprender de la cantidad de acciones inseguras que la gente comete, a veces por torpeza, a veces por desconocimiento, a veces porque son muy arriesgados, a veces porque se quieren sacar el trabajo encima rápidamente. Es decir, cuidado con esto porque esto es potencial de accidente y debe ser rigurosamente, no digo sancionado, pero sí hay que explicarle a la gente que esto no se hace de esta manera. Además, las estructuras de protección, las aislaciones, por ejemplo, suelen ser de chapa de aluminio, y esto cuando uno lo pisa se abolla, se rompe, termina dañándose la cobertura de la válvula. Por lo tanto, no se debe hacer de esta manera. La situación se puede complicar cuando nosotros estamos en áreas peligrosas, una planta de gas, una planta de combustible, lugares donde puede haber elementos que puedan producir un daño de incendio. Ahí las condiciones de seguridad que se tienen que cumplir son muy importantes. Básicamente, al operar válvulas de este tipo o en lugares de este tipo, obviamente está prohibido fumar y generar chispas de cualquier naturaleza. Una de las condiciones que nosotros tenemos que tener en cuenta es que a veces la producción de chispas se produce por las mismas herramientas que usamos. Por lo tanto, para zonas de alta inflamabilidad, como una planta de gas, hay que usar lo que se llaman herramientas antichispa, que son para uso en áreas con riesgo de explosión.
Estas herramientas antichispas son de aleaciones de aluminio bronce o cobre berilio, tienen resistencia mecánica, pero no producen chispas en caso de golpear contra otro metal. Por lo tanto, es bueno, si uno tiene una instalación de ese tipo, tener este tipo de herramientas y no mezclarlas con el resto, porque son para un uso específico dentro de la planta. Aquellas herramientas auxiliares tipo grinfa que presentan deformaciones, fisuras o roturas serán dadas de baja. No es cuestión de que la sueldo de nuevo, sino que hay que darla de baja y comprar herramientas estandarizadas. Esto es muy arriesgado porque se puede producir un accidente porque la herramienta la hicieron con buena voluntad, pero no resistió el trabajo que tenía que hacer. Por lo tanto, se recomienda que no se las utilice. No se deben operar válvulas cuyo volante esté suelto. Si faltara una tuerca o dispositivo de ajuste, el dispositivo deberá ajustarse y colocarse previo a la operación. No usar volantes o no operar válvulas con los volantes sueltos. ¿Por qué? Porque simplemente se salen y producen un accidente. Hay veces que las válvulas, especialmente las más grandes, están muy duras. Cuando, pese a los esfuerzos por mover un volante de una válvula, el volante no cede, se debe lubricar el vástago y las partes móviles con el uso de lo que se llama vela, que es simplemente una grasa que se inyecta, o grasa con molibdeno del tipo de W40 o similar. Estas grasas normalmente están en el taller y si uno no la puede mover la válvula porque hace mucho que no se opera o no se ha hecho mantenimiento o tiene algún problema en el mecanismo, el lubricarlas va a facilitar esa operación. Importante, para evitar lesiones lumbares, no se deberá utilizar la fuerza de los brazos, pero además empujando con las piernas trabadas sobre una superficie de apoyo. Es decir, no se debe hacer brazo de palanca de esta forma, porque cualquier zafadura de la herramienta o la pérdida del equilibrio puede hacer que caigamos sobre la válvula, sobre las cañerías, sobre el piso o sobre cualquier elemento que pueda estar en la zona y nos podemos lastimar severamente. Por lo tanto, esto hay que explicarlo para que la gente no lo haga de esta manera. Si una válvula está demasiado dura, evidentemente tiene un problema la válvula y no la voy, y si la fuerzo de esta manera, lo que voy a hacer es lastimarme y romper la válvula. No se deberán operar las válvulas con el volante roto o suelto o fisurado o deformado. Primero hay que reparar la válvula, y luego hacer la operación. Esto es bastante frecuente que pueda ocurrir, especialmente cuando estos volantes son de aluminio, y entonces al forzarlos por no hacerlo a mano, se fuerzan con una herramienta y terminan rompiéndose. Esto hay que repararlo antes de seguir operando la válvula para evitar cualquier tipo de accidente. En la operación de válvulas no se deben utilizar para mover el volante o el vástago herramientas que no sean el volante, herramientas del tipo de la llave Stilson, una llave de caño, llave de cadena, cualquier otra herramienta que sea algo no natural del movimiento de la válvula. Hay válvulas muy sencillas, perdón, hay palancas muy sencillas como estas que son pensadas para reemplazar el volante de la válvula y que siempre se pueden utilizar. Lo que no se debe utilizar son herramientas. Con la herramienta lo que estoy haciendo es forzar la válvula, ampliar el brazo de palanca y la posibilidad es que la herramienta no sirva. La grifa, dentro de todo, está pensada para esto. Una herramienta normal no es lo más adecuado para mover una válvula. Se puede producir un daño en la persona que la va a operar o en la válvula propiamente dicha. Por lo tanto, las llaves o las herramientas que no sean para esto no se deben utilizar. Existe la posibilidad de utilizar lo que se llaman actuadores de válvulas portátiles. Son unos pequeños malacates o herramientas que normalmente son eléctricas, que se colocan en el vástago y que hacen el esfuerzo que debería hacer la persona a mano. Esto se puede ver en la industria, existe esta herramienta, no repite gesto, no fuerza la válvula, no produce ningún tipo de accidente. Son simplemente equipos muy portátiles, muy livianos, que se colocan sobre la válvula y que se operan eléctricamente.
Esto tiene la ventaja que hace una presión regular y uniforme para evitar cualquier riesgo de rotura de la válvula. Estos son equipos que nosotros podemos tener en la planta cuando se operan válvulas grandes, especialmente. Nosotros hablamos de la apertura, cuando hablamos del cierre estamos hablando de lo mismo. Está prohibido el uso de herramientas auxiliares para forzar el cierre de la válvula, logrado más allá de la fuerza normal. Cuando nosotros no podemos avanzar más y queremos o pretendemos cerrar la válvula con una herramienta, la estamos forzando y podemos dañarla en forma permanente, o podemos dañar el vástago. Cuando se tenga dudas sobre la real situación de una válvula y su posible reacción ante el movimiento, como pueden ser fugas, juntas deterioradas, sopladuras, goteos de productos químicos o de productos calientes, se incrementará el nivel de protección mediante el uso de protector facial. Es decir, además de todo lo que habíamos dicho en la primera diapositiva, se incorpora el protector facial. Lo que esto evita es que alguien opere una válvula y por un escape de vapor, por ejemplo, se pueda quemar. Entonces, el protector facial te va a proteger contra alguna fuga de este tipo. A veces la fuga puede ser agua, no pasa nada, pero puede ser vapor y te quema vivo, o puede ser un producto químico y te quema y te hace un desastre. Entonces, la operación no tiene que ser una aventura. Cuando yo voy a operar una válvula no tengo que correr la cara para evitar que me salpique, no, tengo que utilizar los elementos de protección necesarios y preferentemente, a diferencia de este señor que está acá haciendo mal la operación, bajarse las mangas y operar correctamente. Todo dependerá obviamente del producto que se está operando, pero si la costumbre es siempre la misma, cualquiera sea el producto que se está operando, vamos a tener el mismo resultado. Cuando en la operación de la válvula se detecte cualquier anomalía, el operador, quien va a operar la válvula, le tiene que dar aviso al supervisor, al jefe de turno, para que se genere un aviso de avería, una orden de trabajo que repare la válvula. Esto es adecuado, es normal y debe hacerse así. Hay válvulas que tienen mecanismos de reducción para facilitarlo. Siempre es conveniente lubricar los engranajes para facilitar el movimiento y evitar un esfuerzo de la válvula y de la persona. Además, como dijimos antes, hay que usar guantes de seguridad, hay que usar los elementos de protección necesarios para hacer el esfuerzo o la operación de esa válvula. Lo mismo pasa cuando nosotros tenemos válvulas que se llaman de cadena, donde esa válvula está muy elevada y la operamos a través de una cadena, como quien levanta una cortina de un negocio. El principio de funcionamiento es exactamente el mismo. En tal caso, siempre es bueno lubricar los engranajes para facilitar el movimiento. Recordemos siempre que en materia de válvulas hay una forma segura de trabajar para evitar accidentes, que es la forma correcta. No tiene muchos secretos, pero estas cosas que nosotros estuvimos viendo nos van a ayudar a evitar un accidente de trabajo. Muy bien, con esto terminamos, esperemos que les sea de utilidad. Muchísimas gracias y buenas tardes.